El segundo ejercicio se encuentra explicado con detalle en el escaneo compartido en la unidad de clase. Entonces, esta explicación va un poco más enfocada hacia las consideraciones que se deben hacer para realizar el ejercicio. Tenemos el segundo caso de movimiento de carga, es decir, una partícula que ingresa con velocidad horizontal, es decir, tiene una velocidad inicial horizontal. Eso quiere decir que no parte del reposo y que además el movimiento va a ser una parábola. Nos indican que esa partícula va a salir de la región. Entonces se está asumiendo que sale muy pegadita al final de esa placa positiva o al final del largo de la región. Lo primero que piden hallar es la distancia vertical a la salida de la región. Cuando notamos la ecuación para hallar esa distancia, vemos que nos falta tanto la aceleración como el tiempo. Para calcular la aceleración se utiliza directamente la ecuación nueva que hemos aprendido, pues ella depende de la carga y la masa, que como dijimos son cantidades conocidas porque el electrón, su carga y su masa no van a variar, siempre van a ser estos dos valores, y además el campo eléctrico de la región es dado por el ejercicio. Por tanto, podemos calcular la aceleración del electrón dentro de esa región. Nos faltaría entonces el tiempo. Si tratamos de utilizar la otra ecuación que tiene tiempo en ese movimiento acelerado, pues notamos que no tenemos la velocidad con que sale de esa región, por tanto esta ecuación no es aplicable. Entonces, en la búsqueda de una ecuación para calcular el tiempo, podemos ver que tenemos la ecuación del movimiento horizontal en ese caso, es decir, lo que está sucediendo en el eje X. Recordamos que en el eje X, en un lanzamiento horizontal, se mueve con movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, si nuestra partícula, en este caso el electrón, ingresó con esta velocidad horizontal de 10 a la 7 metros sobre segundos, esa es la velocidad que va a mantener en el eje X durante todo el movimiento. Entonces, esta velocidad de 10 a la 7 es la que va a ser sustituida acá. Por supuesto, de esta ecuación lo que vamos a despejar es el tiempo. ¿Qué distancia vamos a utilizar para calcular el tiempo a partir de lo que sucede en el eje X? Pues los 5 centímetros, ya que la distancia que recorre horizontalmente son esos 5 centímetros. ¿Por qué puedo utilizar lo que sucede en X? Pues es el mismo tiempo que tarda en recorrer esa distancia horizontal desde este punto hasta este punto que el tiempo que tarda en recorrer esta distancia vertical. ¿Sí? Este movimiento lo realiza en el mismo tiempo, tanto vertical como horizontalmente. Entonces, para despejar ese tiempo que es para los dos ejes, tanto X como Y, vamos a utilizar la velocidad en X, ¿sí? Que siempre va a ser la misma que la inicial, porque es un movimiento rectilíneo uniforme en X, y la distancia van a ser los 5 centímetros. Ya con ese tiempo calculado a partir de este despeje, podemos calcular la posición vertical a la salida de la región, es decir, Y, pues calculamos la aceleración por esta ecuación y el tiempo a partir de esta ecuación. Para la velocidad a la salida de la región, pues debemos considerar un pequeño detalle. Podemos notar que esa velocidad que lleva la partícula es una velocidad que está un poco inclinada, es decir, una velocidad que no está propiamente en X o en Y. Por ello, la llaman con una V solamente. Ahora, notamos que esta ecuación se parece a algo conocido. Esta ecuación proviene de un teorema de Pitágoras. ¿Por qué? Porque acá nosotros podemos descomponer esta velocidad
en una componente en X y una componente en Y. Su componente en Y sería esta y su componente en X sería pues esta. Al yo aplicar la regla del paralelogramo, que ya la conozco desde la unidad de nivelación, entonces se forma este triángulo rectángulo y por teorema de Pitágoras puedo calcular la velocidad a la salida de la región. La velocidad a la salida de la región debe considerar tanto la componente en X como la componente en Y. La componente en X es la misma con la que ingresó, ya que es un rectilíneo uniforme, es decir, debo sustituir ese valor allí, y la componente en Y sí debo calcularla por cualquiera de las dos ecuaciones, ya que en la primera calculé la aceleración y el tiempo y en la segunda pues ya tengo también la aceleración y la distancia a la salida de la región. Entonces, antes de calcular la velocidad a la salida de la región, debo calcular la velocidad en Y, que sería esta componente, y la que está en X, pues es la misma con la que ingreso. Para calcular la energía cinética, recuerdo un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. ¿Cuál velocidad? Pues la que acabo de calcular, es decir, lo que me dé esta pi cuadrado. No realizo estos cálculos porque están explicados en el escaneo del libro y es mucho más importante en este caso entonces explicar cuáles han sido las consideraciones para realizar este ejercicio. Revisa los cálculos en la unidad de clase. Nos vemos pronto.